Hola, mi nombre es Ángel de la Cruz, soy parte del grupo número 2. Estaré hablando un poquito sobre la composición social dominicana, específicamente en el tema número 4. Sería un error pensar, o sería sorprendente pensar que en muy pocos años se buscó una organización que estaba basada a base de azúcar al cuero. Pero sí pasó así. En muy pocos años el cuero se fue aumentando y fue produciendo una mayor cantidad de venta o de producción en ella que el azúcar. El pueblo o la isla de Santo Domingo seguía produciendo azúcar, pero no la misma cantidad. Habían dos comercios, uno que estaba desvaluándose y uno que estaba evaluándose. Pero asimismo sabemos que los ingenios empezaron a desaparecer. Primero en la parte más lejana de la capital, como en Higüey, pues, Puerto Plata, Bonao y San Juan de la Maguana. En medio de este proceso se iban aumentando la demanda europea de los cueros y las dificultades de España para mantener comercio con sus territorios americanos. Se estimaban que los se estimaba que los artículos que se necesitaban para hacer el comercio eran a intervalos de un año, pero España estaba expresando que en aproximadamente 7 años esto no iba a ser posible. Asimismo, en marzo de 1954, el arzobispo de Santo Domingo le expresaba al rey de España que los contrabandistas se habían robado todas las diferencias religiosas. Y efectivamente, en ese último siglo, los que pertenecían a ese contrabando eran españoles y portugueses, y estaban dirigidos o contemplados por buenos católicos, por holandeses e ingleses, por protestantes y por unos buenos católicos habitantes de la Española. Y estos estaban organizados o estaban juntos sin ninguna referencia religiosa. En ese mismo tiempo, para ese mismo tiempo era un escándalo para la dignidad eclesiástica española, y no era nada comparado con el deleite de la autoridad real de los griegos. Pero también sucedía que el género de la vida de los ganaderos en ese año estaba educado a violencia. Las reses se alcanzaban en monterías, a puras lanzadas y con perros entrenados que lo perseguían por el bosque, donde mataban a la red. Ahí se desarrollaba y se alcanzaba el cebo. Asimismo se le encargaba el cuero y el cebo. En ese estado de naturaleza, no impidió que ninguno de los pertenecientes a ese momento estaban en un entorno educado y sin violencia. Sin embargo, un cierto tipo de estabilidad de los cazadores de reses del oeste y del norte, lo que implicaba que el negocio del contrabando duró mucho tiempo. Es decir, que por todo ese tiempo y ese tenor de las cosas que estuvieron pasando, el contrabando fue surgiendo un tiempo más largo, durante mucho tiempo, probablemente más de 30 años a contar por el momento de la organización. El primer documento nos noticia claramente sobre el contrato de que se hizo en 1577, pero sin duda del tráfico con los extranjeros que se había comenzado desde 1556. Es cuanto, muchas gracias. La curiosa sociedad de los bucaneros. Desde el punto de vista sociológico, hay todo un siglo en nuestra historia prácticamente perdido para todas las generaciones de hoy en día. Apenas conocemos algo de los pocos hechos militares que sucedieron en él. Se trata del siglo XVII, que va desde 1601 a 1700. Y sin embargo, esa fue de la centuria de acontecimientos importantísimos, tal vez de lo más importante de la vida del país. En el siglo XVII se produjeron las despoblaciones, la ocupación de la costa del oeste por bucaneros, piratas y cultivadores. Estos últimos llamados habitantes, lo que a su vez producirían la división más importante en las dos repúblicas.
Ese fue el del siglo del ataque inglés de 1655, en la que las incursiones de los piratas a Asua y Santiago, entre otros hechos clave del país, en los siguientes 200 años. E incluso fue el siglo en que la isla dejó de llamarse la Española y pasó a llamarse Santo Domingo. En el siglo XVII cuajó todo lo que la historia europea en general y de España en particular venían sembrando en el fondo nuestro ser social a partir de 1492, y lo que somos hoy viene en gran parte de lo que llegamos a ser en esos cientos años. Sin embargo, en el siglo XVII, en esta época que menos ha interesado a nuestros historiadores, o posiblemente sea la que menos documentación ha dejado, y se esquitúa el episodio de las despoblaciones. Esa parte de las despoblaciones está bien estudiada y hay mucha información sobre ella, pero a partir de ahí solo hallamos libros sobre la tortuga de Peñamaltré y otro libro sobre el ataque inglés de 1655, y resulta que los dos están escritos más bien del punto de vista de interés político-militar, de manera que es difícil encontrar hechos de noticias de carácter sociológico. La documentación del libro de Peñamaltré, que ofrece noticias con ese aspecto, corresponde a la época del contrabando, anteriormente a la despoblación. Los historiadores de nuestro país dieron al occidente de la isla perdido a partir de la despoblación. Hacia el centenario de la República se produjo un movimiento de aparente rescate de ese olvido, pero se trató en el fondo de una reacción contra las causas y efectos de la pérdida del oeste, de manera que la documentación que se usó para darle fundamento histórico a ese movimiento fue la que sirvió para justificarlo, no la que podía ser útil para averiguar qué clase de vida hicimos en el siglo XVII. Se pasó por alto el hecho que durante casi todo el siglo XVII, hasta sus mismos finales, la isla siguió siendo una individuable, y por esa razón la historia de los buscaneros y los habitantes del oeste y los piratas es una de las historias que menos pertenece, aunque se haya escrito en francés. Es nuestra, en la medida que fue hecha sobre y desde la tierra de nosotros. Es nuestra, porque en efecto nuestro destino, heridos por el sentimiento del pueblo inmaduro, hemos vuelto a encontrar esa parte de nuestra historia que se habrá dando en Haití, pero al ver, la verdad es que de los hechos de los buscaneros y los piratas son parte de nuestra historia, porque lo menos hasta el día de hoy en el territorio del oeste fue reconocido como que pertenecía a Francia. Es cierto que esa parte de la historia corresponde también a Haití, en la medida de que Haití nació de la semilla sembrada en el 1640, pero hasta finales del siglo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Xiomara Anderson y yo les voy a estar hablando un poquito de la colonización, de la colonización y el gobierno de Sáenz Domínguez. Bueno, el origen de Haití no tuvo nada que ver con el nacimiento de la colonización francesa de Sáenz Domínguez, aunque no se puede dejar pasar por alto que ellos fueron los primeros franceses en cruzar la montaña del oeste de la Española para cazar reses. Los padres de Haití eran piratas, junto con los habitantes también, apoyados por imperialistas del gobierno francés y la debilidad de monarca de España. También los bucaneros formaron una sociedad pasajera que desapareció
cuando se acabaron las reses. Era una sociedad clandestina sin fines de hacerle maldad a nadie, así como los pecadores lo hacen sin ninguna intención de adueñarse del mal. Ellos mataban las reses que no tenían dueño. También hay que tomar en cuenta que una colonia no puede formarse sin la autorización de la autoridad, de una autoridad que los represente. Por eso los bucaneros no pudieron hacerlo solos. Alguien tuvo que apoyarlo y ayudarlo. Entonces, también los piratas se adueñaron de la Tortuga y lo convirtieron en una plaza que se llamaba Capitán de Piratas del Caribe. Los piratas del Caribe reconocieron la autoridad, cosas que los bucaneros no hicieron. Levasseur fue quien levantó la edificación de militares, porque aunque él era un poquito loco, pero era un excelente ingeniero, tenía sus ideas bien claras. Él tenía en mente qué era lo que él quería hacer. El Levasseur convirtió la Tortuga en el cuartel general de la piratería. También Levasseur vivía lujosamente, comía en vajilla de plata, porque tenía una fuerte entrada y tenía una gran servidumbre que le hacían de todo, porque él era quien cobraba los impuestos de las compras que hacían los bucaneros. Se tenía también tomado en cuenta de que él se convirtió en el mayor, él era el mayoritario de esa colonia y él tenía más autoridad que muchos otros, perdón. Yo espero que le haya gustado un poco de este tema. Pudiera decirle más, pero no puedo porque es que tenemos poco tiempo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es John Emilio Rosario y hoy le hablaré sobre el desarrollo de la sociedad jatera. Sería un error pensar que el proceso de una economía que estaba organizándose a base del azúcar en una economía del ganado fue brusco o se llevó a cabo en pocos años. La isla siguió produciendo azúcar, cada vez menos, eso sí, y la otra ascendía. Sabemos que los ingenios empezaron a desaparecer, primero por los más alejados de la capital, el de Higüey, el de Puerto Plata, el de Bonao y San Juan de la Maguana. En medio de ese proceso iban aumentando las demandas en Europa con los cueros y la manera de comercio con sus territorios de América. Se estimaba que los artículos que necesitaba América en un año hasta mediados del siglo XVI, de manera que aquellos artículos que llevaban a la España eran tan pocos que su precio subía. Las escasez del tipo de mercancía que se consumían a diario y la abundancia de las reses subieron los dos factores determinantes en la apariencia del contrabando como sistema de comercio de la isla. El contrabando organizaba sus comercios marítimos
llegaron a monopolizar prácticamente el negocio del contrabando. La escasez del tipo de mercancía que se consumían a diario en la abundancia de las reses fueron los dos factores determinantes en la aparición del contrabando como sistema del comercio de la isla. El contrabando se organizó a base del trueque. Los contrabandistas llegaban a las costas poco pobladas de la Española y cambiaban sus mercancías por cueros de res. Los holandeses, que eran los europeos que tenían mayor organización de comercio marítimo, llegaron a monopolizar prácticamente el negocio de contrabando. La venta de pieles, que era legal, consumía las reses en las vecindades de la capital. En el 1581 se embargaron para España 14.000 cueros que España pagaba a 10 pesos. Los artículos de los holandeses daban por una piel al venderlo a 20 pesos, y aunque con el peso entonces pudieron comprarse pocas cosas debido a las depreciación que era sin duda mayor cambiarlo a las pieles a los holandeses por artículos de contrabando que venderlos a las casas de contrabando que Sevilla, y era mucho más beneficioso irse a cazar reses a las montañas del oeste que sembrar yuca para hacer casabe y venderlo a la capital.